Ana Jané, CEO de Savills en Barcelona, muchas gracias por participar en una nueva edición del Shot de G-Prime y repasar con nosotros la situación del mercado inmobiliario. Yo para empezar te quería preguntar un poquito por las perspectivas que ves para este curso que ahora acaba de empezar en el actual contexto inflacionario, con una nueva política monetaria iniciada por el BCE, un poquito cómo está la actividad empresarial, cómo está el dinamismo, cómo lo veis desde Savills. A ver, estamos en una situación muy compleja, de mucha inestabilidad a nivel mundial. Y Europa en una posición especialmente complicada con toda la situación bélica que tenemos, que está trasladándonos una situación de crisis energética como nunca habíamos vivido, y con Alemania especialmente débil en relación a otras crisis. O sea, Europa lo tenemos realmente complicado, pero luego tenemos China, que todavía está de algún modo luchando contra los últimos coletazos del COVID, lo que ha supuesto pues lo que sabemos todos, ¿no? Una situación de producción que ha derivado en rotura de cadenas de suministro, porque esta producción ha sido muy restringida, y esto ha hecho escasez de determinados productos que también han generado inflación en todo el mundo. Y esto también, de algún modo, ha cuestionado por primera vez las bondades de la globalización. Estados Unidos seguramente tendrá una crisis más ligera que la nuestra, pero en cambio a nivel político están muy convulsos y también cuestionados en cuanto a árbitro de un cierto orden mundial. Y los países en vía de desarrollo pues lo tienen muy complicado, muchos de ellos con riesgo de hambrunas por los cereales que antes provenían de Ucrania y de Rusia. Entonces, bueno, una situación complicada a nivel macro. Si aterrizamos a nuestro tejido empresarial y económico, pues tenemos muchas empresas que fueron beneficiarias de préstamos ICO, que en el momento en el que vean endurecidas las condiciones, pues algunas de ellas van a tener problemas de viabilidad. Y yo creo que tal como en la crisis precedente el inmobiliario estuvo en el epicentro de la crisis, fue quien generó más problemas a todo el sistema financiero, yo creo que esta crisis los protagonistas desgraciadamente van a ser muchas empresas que no van a poder devolver estos préstamos, ¿no? Tenemos que acabar de ver cuán grave va a ser este efecto, pero yo creo que la madre del cordero en esta ocasión va a estar ahí. Sí, no sé si desde Savills tenéis estadísticas o previsiones de cómo puede evolucionar PIB, inflación en los próximos trimestres. No sé si... A ver, si no se están atreviendo las grandes organizaciones, No, te preguntaba no, por si lo habíais medido o lo habíais calculado. sí, no, por supuesto, nosotros tenemos nuestras mediciones, pero somos muy cautelosos porque, como te comentaba, ¿no? Estamos en una situación de tantísima incertidumbre que lo que tenemos que hacer es observar, nutrirnos y desde luego, pues atender a todos los grandes organismos internacionales toda la información que nos estén dando. Sí, de momento un poquito, ¿qué impacto estás notando de este nuevo contexto en el sector? ¿Ha cambiado un poco los fundamentales del inmobiliario en los últimos meses con estos cambios o aún está aguantando bien? No, estamos afrontando cambios relevantes. A ver, la subida de los costes de construcción, que ha sido a un ritmo frenético en los últimos meses, esto nos ha afectado muchísimo. Parece que ahora hay una cierta estabilización, pero todavía no lo estamos notando stricto sensu, porque se ha comprado mucho material muy caro y que este material se va a tener que drenar y no se va a hacer a precios bajos, sino a los precios a los que se ha comprado con un margen. O sea que todavía tenemos este impacto de costes de construcción elevados. Y en cuanto al mercado de inversión, lo que más nos está afectando pues es la subida de tipos de interés, ¿no? Esto es así. En el momento en el que los inversores se financian más caro, porque todavía siguen sujetos de manera muy mayoritaria a la financiación externa, pues obviamente exigen más rentabilidad a sus inversiones. Nosotros estamos observando a día de hoy pues que lógicamente al exigir más rentabilidad los valores capitales se están reduciendo y estamos viendo unas correcciones que son relativamente suaves, en torno al 10%, y esto a día de hoy no está paralizando de manera mayoritaria las operaciones, sino que el vendedor normalmente entiende el motivo por el cual se está aplicando esta corrección y estamos siguiendo adelante con estas operaciones. Se están culminando de manera bastante mayoritaria y lo que hay que ver es si el Banco Central Europeo sigue subiendo los tipos, que lo va a hacer, cuál va a ser la corrección y si esto puede enfriar la voluntad de venta por parte de los propietarios, porque nos tenemos que entender que estamos en un mercado en el que
quien tiene activos inmobiliarios relevantes no está sobreendeudado, a diferencia de la crisis anterior, con lo cual no tiene por qué vender. Lo que sabemos seguro es que no vamos a un mercado para oportunistas. O sea, el vendedor venderá si las correcciones son suaves, si no, en términos generales, no tiene por qué vender. Y si bajamos un poquito más a los activos, ¿cuáles veis los más interesantes en este momento? ¿Qué activos se están comportando mejor? Para ver dónde están los segmentos más interesantes, pues bueno, hay que atender a los fundamentales inmobiliarios, ¿no? Tenemos que ver dónde está la demanda de producto inmobiliario insatisfecha. Y en este sentido, pues yo apuntaría a dos asset class, ¿no? La logística, lo cierto es que, sobre todo en Cataluña, tiene una tasa de disponibilidad muy baja. Estamos en toda Cataluña solamente en una disponibilidad del 2,3, que esto es prácticamente técnica. Todo lo que se entrega se absorbe y con muchísimos pre-lettings, ¿no? De antes de la entrega ya hay compromiso de ocupar ese espacio. Entonces ahí claramente hay una demanda insatisfecha. El problema es que es difícil invertir porque hay poco suelo logístico disponible y poca nave logística acabada disponible y en venta. Pero ahí hay claramente una demanda insatisfecha y luego yo diría el residencial en alquiler en ciudades como Barcelona y Madrid, claramente hay demanda insatisfecha, sobre todo a precios asequibles. Y aquí me gustaría compartir un dato y es que tal como hace 5 años este asset class no despertaba mucho interés, no recababa mucho dinero, era solamente un 5% del total. El residencial en alquiler. Sí. A día de hoy ya representa esa tipología de inversión el 20%. Y esto es porque el capital se da cuenta que hay una demanda insatisfecha de un producto que se tiene que proveer y con las dificultades normativas, legislativas y de escasez de suelo donde se concentra la demanda, pero está sacando producto adelante y proyectos adelante. Por dar el dato, este primer semestre hemos cerrado en toda España en 1.800 millones de euros y si lo comparamos con el año anterior, que fueron 2.100, pues ya vemos que este año pues claramente vamos a acabar a un volumen de inversión muy superior. Serían quizá estos dos. Sí, bueno, solo un apunte. Hay algunos análisis que hablan un poco de burbuja en el industrial logístico. No, a ver, bueno, quizá en la zona prime, pero en otras zonas de... Es interesante. A ver, el logístico para mí es un segmento que merece que nos detengamos un momento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este boom que ha habido de grandes cantidades de metros cuadrados que se han absorbido en estos últimos años atienden a un cambio en el comportamiento humano. Que lo bonito del inmobiliario es que siempre es un reflejo de cómo queremos vivir, trabajar, consumir, divertirnos, ¿no? En el caso del ocio. Entonces, bueno, a raíz de la pandemia, pero ya antes, estábamos viendo que la compra por Internet estaba incrementando muchísimo. Y cuando compramos por Internet, esto significa más necesidad de almacenamiento, que eso muchas veces se olvida. ¿Qué ha sucedido, no? ¿Y por qué? Me preguntas por qué puede haber burbuja. Pues bueno, porque venimos de unos años de cifras récord de absorción y en cuanto a operaciones de inversión, te diría cifras récord de presión de yield a la baja. Cada vez que se cerraba una operación se exigía menos rentabilidad porque el inversor consideraba que esa inversión le daba tanta seguridad que no exigía mucha rentabilidad, ¿no? Entonces, si tu pregunta es, ¿esto es sostenible en el tiempo? Seguramente no. Y hasta es bueno que no sea así, porque los crecimientos estaban siendo a unos dígitos difíciles de digerir desde todos los puntos de vista, pero que la logística, tanto de gran nave de formato cerca de los núcleos urbanos como la logística urbana para hacer microentregas, que esto es necesario porque, como comentaba, ha habido un cambio estructural en nuestra manera de comprar. Yo diría que claramente sí. Lo que tenemos que vigilar es atender a los fundamentales inmobiliarios, cómo están las tasas de disponibilidad para no pasarnos de frenada. O sea, el inmobiliario tiene una particularidad que otras industrias no son conscientes de la dificultad que tiene, que es que cuando tú tomas la decisión de invertir en un proyecto inmobiliario, de hacer una promoción inmobiliaria, seguramente en ese momento puede tener todo el sentido, pero cuando lo entregas...
que pasan años, si además hay gestión de suelo, pues se puede alargar bastante, en el momento en el que lo entregas puede dejar de tener sentido, porque por el camino te puede venir una crisis, una guerra, una pandemia y quién sabe qué, ¿no? Y entonces, bueno, lo que tenemos que procurar es siempre hacer entregas en función de la demanda, lo cual no siempre es sencillo. Luego también te quería preguntar sobre oficinas, si creéis que se está recuperando bien ese segmento. Oficinas. Y aprovechando que en fin, eres una experta en Barcelona, hablar un poquito del 22 arroba, ¿no? Y un poquito de las cifras que ha presentado, ¿no? Que son bastante importantes dentro del conjunto del mercado de Barcelona. Desde luego, desde luego. A ver, oficinas como segmento. No hace ni 2 años que yo me harté de leer artículos de la muerte de las oficinas y de pronosticar que se quedarían muchísimos metros cuadrados vacíos, sobre todo en Estados Unidos había este tipo de literatura. Bueno, pues a día de hoy hemos visto que esto no es así. Las oficinas son necesarias, las empresas entienden que tanto para, de algún modo, generar la rentabilidad legítima que requieren, como también para que sus profesionales sientan arraigo con la organización y entre ellos, es fundamental compartir un espacio. Y esto, obviamente, durante los años de pandemia se hundió la contratación de metros cuadrados en todas las ciudades del mundo, pero a día de hoy ya se están recuperando. En el caso de Barcelona y Madrid, ya el año pasado estábamos en la media de la serie histórica de los últimos 5 o 8 años. Y te diría, ya centrándonos en Barcelona y en 22 arroba en concreto que me preguntabas, este primer semestre hemos cerrado Barcelona 182.000 metros cuadrados, eminentemente en 22 arroba, y esto ya es pre-COVID, que fue cifra récord. Es prácticamente lo mismo que el primer semestre de 2019. Entonces, estamos esperanzados. Y para Barcelona era muy importante porque se estaban haciendo grandes entregas de proyectos en 22 arroba, esto que comentábamos antes, ¿no? Claro, de decisiones tomadas pre-COVID, ¿no? se entregan post-COVID. Pero afortunadamente la demanda está tirando bien. Oye, ¿ves el 22 arroba como el nuevo gran centro de negocios de Barcelona? Por volumen, por calidad de edificios, porque al final la zona Prime es pequeñita. Sí, no sé. A ver, en zona Prime a lo que puedes aspirar, y está sucediendo afortunadamente, es a rehabilitaciones de edificios y de obtención de sellos de sostenibilidad, que esto siempre requiere eficiencia energética, y se está haciendo, pero es verdad que son actuaciones puntuales. Una ciudad cuando se transforma es cuando tiene una zona de nuevo desarrollo, como es el caso de 22 arroba, porque esto te permite incluso diseñar un nuevo modelo de ciudad. Es curioso porque este año, 2022, se cumplen 22 años de la aprobación de 22 arroba, ¿no? Muy bien. Tenemos este cumpleaños de los 22 años y esto es un periodo que en urbanismo es poco tiempo, pero que ha supuesto una transformación increíble para Barcelona en relación a la tipología de empresas que atrae, la cantidad de volumen de inversión que somos capaces de atraer. Doy el dato de 2021, que nosotros en Barcelona cerramos en un volumen de operaciones de inversión en oficinas de 1.800 millones prácticamente, que significó el 75% de todo el volumen de inversión de España, lo cual es muy meritorio teniendo en cuenta que nuestro parque de oficinas es la mitad del de Madrid. Entonces, ¿por qué fuimos capaces de recabar tantísimo interés inversor, que prácticamente todo fue capital internacional, por 22 arroba? Porque tenía unos fundamentales en cuanto a absorción, en cuanto a evolución de las rentas y en cuanto a tasa de disponibilidad muy atractivos. Muy bien, hablando de Barcelona, de nuevos desarrollos de la ciudad en general, además eres una gran embajadora porque hablas aquí en Madrid e incluso fuera de España. No te quería preguntar si crees que ha perdido fuelle como... bueno, en los últimos años, cómo se comenta, en fin. Bueno, a ver, Tú de esto puedes hablar, puedes darnos tu opinión, porque vamos, en fin. A ver, me detengo en lo de embajadora porque me encanta, pero tengo que decir que es que lo hago muy a conciencia. O sea, en Barcelona están pasando cosas muy interesantes y yo considero que de algún modo tengo la responsabilidad de ponerlas en valor y de incluso comunicarlas. Dicho esto, ¿Barcelona podría hacer algunas cosas mejor? Seguro. Voy a decir 2 retos que creo que claramente tenemos. Una es estructurar la Barcelona de los 5 millones de habitantes, que esto es la región metropolitana. Tenemos que pensar en clave metropolitana si queremos
atender a las necesidades de nuestra sociedad, para empezar, proveer de vivienda. Sí, sí, si sí, no sí. será imposible. Si cada municipio tiene su propia política de vivienda, esto para empezar, pero muchas otras cuestiones. Y luego, diría, más colaboración público-privada. Es decir, todos los retos que tenemos como sociedad en cuanto a sostenibilidad medioambiental, movilidad y muchas otras cuestiones, solo las resolveremos con colaboración público-privada. Y esto es lo que... Y ahí, oye, un poquito te atreverías a valorar un poquito la política que ha hecho el Ayuntamiento estos años. Bueno, yo creo ¿Cómo? que en lo que se refiere a los datos que a nosotros nos afectan, los acabo de comentar. Es que en cuanto a atracción de empresas y atracción de volumen de inversión, no pueden ser mejores, honestamente, no pueden ser mejores. Me parece bien, sí. ¿Qué falta, de todos modos? Que Ha habido también lo he comentado moratoria anteriormente. hotelera también ha habido la ley del 30% residencial que está un poco, dicen, empobreciendo el Eixample. Bueno, en fin, son estos puntos que... A ver, yo lo que diría es que falta más vivienda, sobre todo en alquiler, pero también de compraventa. Entonces, esto que no es sencillo, porque las dinámicas de los mercados son complicadas. El mercado residencial, como comentaba, son ciclos muy largos, más largos que el ciclo político. Entonces, bueno, es complicado. Y yo lo que creo es que hace falta más vivienda en Barcelona, pero insisto, creo que debemos pensar en un entorno más amplio. Y en cuanto a la moratoria hotelera, a ver, ¿qué ha pasado en el segmento de los hoteles? Lo cierto es que, a ver, salvo el Four Seasons, que sí que fue una pérdida tremenda para nuestra ciudad, esa es la verdad, lo cierto es que, bueno, a día de hoy seguimos teniendo una de las plantas hoteleras más modernas de Europa y a pesar de que ha sufrido mucho durante el COVID, todo el segmento, no solamente en nuestra ciudad, pero en nuestra ciudad te diría que especialmente porque el efecto del turista asiático y norteamericano es muy potente en nuestra ciudad y todavía no está normalizado, a pesar de que hemos tenido un verano muy bueno. Yo lo que diría que lo que se está produciendo, pero esto no es por políticas del ayuntamiento, sino por dinámicas del mercado, es que fondos que hasta la fecha no habían podido entrar están entrando y se está produciendo una sustitución de menos hoteles en manos de negocios familiares y cada vez más hoteles en manos de fondos internacionales, lo que nos equipara a otras ciudades del mundo. Ya un poco acabando con este punto, el año que viene hay elecciones municipales. Correcto. Un poquito, ¿qué 3, 4, 5 medidas crees que debería adoptar el nuevo alcalde, el nuevo consistorio? De forma más urgente. En relación a Barcelona y su área metropolitana, si quieres. No, yo tengo mucho respeto a las decisiones que se tomen políticamente. Yo, en cuanto a lo que nos afecta a la actividad inmobiliaria, yo lo que diría aquí es a una ciudad lo que la hace dinámica, potente, rica, próspera, es la atracción de talento, la atracción de empresas y la atracción de inversiones. Y bueno, y está bastante claro las políticas que se tienen que tomar al respecto. Yo lo que diría es esto: nosotros debemos ser una ciudad enfocada a la captación de talento y al cuidado del talento local. Hasta ahora, como hasta ahora lo hemos hecho, ¿sí? ¿Tú ves? Bueno, yo creo que somos exitosos en este sentido, porque el 26% de la población de nuestra ciudad es de perfil internacional y tiene una media de estudios superior a la local. O sea, esto es realmente talento, pero se podría hacer mucho mejor. Y esto me estoy refiriendo a facilitar la burocracia y cuestiones impositivas. Pues muchas gracias, Ana Jané, CEO de Savis en Barcelona. Gracias por tu tiempo y por estos apuntes y hasta otra. Gracias a vosotros.